Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatoria. Bueno, vamos a empezar hablando de un informe que han publicado asociaciones de defensa de los derechos de la mujer, de lucha contra los femicidios y contra la violencia de género, según el cual, más que un informe es una serie de datos en los que reflejan que solo en un mes, durante el pasado mes de abril, fallecieron asesinadas en Turquía 29 mujeres que fueron asesinadas principalmente a manos de sus parejas, a manos de sus maridos y sobre todo en la mayoría de los casos, según los datos, bien maridos de los que se habían divorciado o bien de los que estaban en proceso de divorcio. Además, en los 4 primeros meses de este año, 2025, entre enero y abril, han muerto ya 138 mujeres asesinadas en Turquía, víctimas de la violencia de género. Solo durante el año pasado, en 2024, la aplicación Kades, que es una aplicación de la que hemos hablado más veces en hispanatoria.com, una aplicación que ya se puso en marcha hace algunos años en Turquía, que se puede descargar y que cualquier persona, de forma anónima incluso, puede solicitar ayuda, bien para ella misma o bien para una víctima de la violencia de género que esté siendo testigo de que está sufriendo violencia de género, valga la redundancia. Pues mediante esta aplicación, simplemente pulsando un botón, pues puede emitir un aviso anónimo a la policía con su geolocalización para que las fuerzas de seguridad acudan inmediatamente a ese lugar y eviten una acción violenta, una agresión contra una mujer. Bueno, pues la aplicación Kades, como decimos, esta aplicación recibió el año pasado 1,4 millones de solicitudes de ayuda y de denuncias de agresiones de todo tipo a mujeres, de las cuales se respondió a se proporcionó finalmente ayuda a unas 920.000 mujeres en este tipo de situaciones. En fin, datos que muestran que la violencia de género sigue siendo uno de los principales problemas que afrontan las mujeres en Turquía, tal y como ha manifestado, ha dicho alguna encuesta que hemos también publicado en su día en hispanatoria.com. Tenéis además el enlace a los datos de esta encuesta en concreto en la noticia que hemos publicado en nuestra web. Y en la misma noticia también hablamos de unas declaraciones hechas a la prensa turca por la abogada turca Kardelen Yarli, que analizando este problema de la violencia de género, ella cree que la principal causa, uno de los principales factores que motivan esta continua lacra de las agresiones, de los asesinatos, de los femicidios contra mujeres en Turquía, es el hecho de que, tal y como está formulado el sistema judicial en Turquía, hay ciertas carencias, y una de ellas es que los agresores, muchas veces los potenciales agresores o asesinos de mujeres, viven, digamos, con cierta impunidad, tienen cierta sensación de impunidad, que no siempre es así, y en realidad, y vamos a ver, sobre el papel, digamos, existen condenas, existen sentencias además que en muchos casos son duras porque son de cadena perpetua, como también algún caso que hemos tratado en nuestra web, en hispanatoria.com. Pero el problema, como explica esta letrada, es que muchas veces estos agresores o estos asesinos de mujeres saben que esa sentencia finalmente no se va a cumplir en su totalidad, que pues vendrá un tribunal y pues les dará una libertad condicional o saldrá una ley de amnistía o cualquier otra medida, y muchas veces, y esto también es cierto que es así. De hecho, la reciente agresión que sufrió el pasado fin de semana el líder de la oposición en Turquía, Özgür Özel, en Estambul, en el Paseo Taksim, a la salida de un acto funerario, que tratamos también en nuestra web. Esa agresión fue cometida por un individuo que fue detenido en el momento, que ya está ahora mismo en prisión preventiva, pero es que ese individuo se ha sabido que estaba en libertad porque un tribunal le concedió en 2020 la libertad condicional. Se sabía que era un individuo con antecedentes, pero ahora la polémica ha saltado en Turquía porque ese individuo que agredió al líder de la oposición turca le propinó un fuerte golpe, fortísimo en la cabeza. Resulta que había sido condenado en 2004 por asesinar a sus hijos, condenado a cadena perpetua.
condenado a cadena perpetua en 2004 por asesinar a sus hijos, pero estaba libre y pudo cometer esa agresión, en este caso contra el líder de la oposición, pero lo podía haber hecho contra cualquier otra persona, porque apenas 16 años más tarde, en 2020, con una condena a cadena perpetua, un tribunal le dio la libertad condicional y estaba en libertad. Y es un hombre que, bueno, en el interrogatorio le ha dicho que no tenía ninguna motivación política en el ataque al líder de la oposición, que fue un acto voluntario, en fin, puede ser un hombre que incluso tenga sus trastornos psicológicos o psiquiátricos probablemente. Pero es un hombre que estaba en libertad y que cometió esa agresión como podía haber cometido otra, o asesinar, lo mismo que asesinó a sus hijos, pues asesinar a cualquier otra persona. En fin, es un problema que, como denuncia esta letrada, esta abogada turca, pues ocurre muchas veces esto, que una cosa es la condena que se impone y otra cosa es lo que luego realmente los condenados cumplen en prisión. Y eso, dice esta letrada, que hace que muchos agresores o muchos potenciales asesinos de mujeres, pues al fin y al cabo dicen, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Que me condenen a 20 años o que me condenen a cadena perpetua? Bueno, voy a estar 10 años, voy a estar 15 años y luego voy a salir en libertad, pero me vengo, digamos, cumplo mi deseo básico, esos instintos asesinos que tengo de matar a mi exmujer o a mi expareja, y bueno, pues en su mente pues les puede, poniendo una cosa y otra en la balanza, pues les puede valer perfectamente, puede ser una opción válida para ellos. Y esto es lo que ocurre según denuncia esta abogada en Turquía. La verdad es que en misanatoria.com siempre hemos tratado con mucha delicadeza y con mucha preocupación y mucho cuidado y con todo detalle todos estos datos sobre la violencia contra las mujeres en Turquía. Así que si queréis más información, ahí la tenéis en todo tipo de artículos en nuestra web. Tenemos que hablar también, obviamente, lo hicimos ayer, lo hemos hecho en los últimos días desde la muerte del Papa Francisco, que ya en su día hablamos del legado del Papa Francisco en hispanoamérica.com, y en los últimos días hemos estado hablando también a través de nuestras redes sociales, donde sabéis que vamos publicando muchas veces noticias de última hora, más breves, que a lo mejor no dan para una noticia, o en ese momento no la desarrollamos como noticia, pero vamos publicando en X o en Blue Sky, pues vamos publicando todo tipo de noticias más breves. Y hemos ido hablando también del tema no solo de la muerte de Francisco, de su legado, sino también del proceso de elección del nuevo Papa, que, como sabéis, ayer pues finalmente culminó en la elección del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost Martínez, que mucha gente no lo sabe, pero uno de sus apellidos es Martínez. Tiene un apellido Prevost, que es francés, porque tiene un padre de origen francés e italiano, si no nos equivocamos. Y luego tiene, pues, Martínez, su segundo apellido, que sería, que le vendría por su madre, que es de orígenes españoles. Bueno, Papa que fue elegido ayer, segundo día de la votación, elegido bastante rápido, que ha adoptado el nombre, como sabéis, de León XIV, que hace referencia bueno, el último león que hubo en la Iglesia Católica fue León XIII, y fue un papa en su sentido, en su ámbito, bastante revolucionario, porque fue un papa que fue el que impuso ese Rerum Novarum, que dio un giro a la Iglesia Católica entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, haciendo que se preocupase más por temas sociales, precisamente cuando estaban muy en vigor todos los efectos que la industrialización salvaje del siglo XIX había traído a las clases más desfavorecidas. Y por ahí podría ir un poco el pontificado de este nuevo Papa, que es claramente un sucesor de Francisco, en el sentido no solo literal, sino como siguiente pontífice. Es obvio que es sucesor del Papa Francisco, pero es que además, bueno, fue un cardenal que nombró el propio Francisco, que le dio en 2023, además, bastante poder dentro de la Iglesia Católica. Era el encargado de nombrar a los cardenales por todo el mundo, y es un hombre que literalmente lo sacó de Perú, porque sí que el nuevo Papa, sí que Prevost es un Papa nacido en Estados Unidos, nació en 1955 en Chicago, pero desde 2015 tiene también la nacionalidad peruana. Hemos oído todo tipo de cifras, que se vivió 20 años, que se vivió 30 años, que se vivió 40 años en Perú.
vamos a quedarnos con el término medio, vamos a dejarlo en 30 años. El caso es que vivió mucho tiempo, varias décadas en Perú, donde, bueno, hizo prácticamente toda su vida pastoral. Es un papa que tiene muchas raíces latinas, aparte de sus propios orígenes por parte de padre y madre, que conoce muy bien toda América, América del Norte por sus orígenes y América Latina por su vida, pero que también conoce Europa por sus orígenes y por haber vivido en Roma, y que también, por supuesto, conoce los entresijos del Vaticano por esa posición que le acabó dando en sus últimos años el difunto Papa Francisco. Es un agustino, es el primer Papa agustino y el primer Papa de Estados Unidos de la historia de la Iglesia Católica. Estudió teología, estudió matemáticas también, estudió ciencias matemáticas, fue ordenado sacerdote en 1982 en Roma. Estudió también Derecho Canónico, por supuesto, y como decimos, pues pasó muchos años sirviendo como vicario en la archidiócesis de Trujillo. Y fue en el septiembre de 2023 cuando el Papa Francisco le nombró cardenal y, posteriormente le nombraría prefecto para el dicasterio, prefecto del dicasterio para los obispos. Primero le nombró prefecto del dicasterio para los obispos, enero de 2023, y fue en septiembre de ese año, del 2023, cuando Francisco le nombró entonces cardenal, es decir, un papable, un posible candidato a ser papa. No era entre los que sonaba como más probable para ser papa, ni muchísimo menos. De hecho, pues no hace mucho, hace unas horas, escuchando un debate sobre ese tema de precisamente una cadena de televisión de Sudamérica, Argentina, si no recordamos mal, pues comentaban como anécdota que hablando con grandes medios de comunicación, pues les habían comentado que esos medios de comunicación, pues lo habitual, cuando se elija un papa, pues se preparan un listado de todos los papables, digamos, de todos los candidatos más probables para ser papas, y elaboran un dossier, elaboran una biografía de cada uno de ellos para el momento que salga el papa, pues inmediatamente publicar una noticia diciendo, bueno, ha sido elegido este papa y esta es su biografía, para tener la noticia ahí de último minuto ya lista. Y no tenían, habían hecho biografías sobre una veintena de posibles papables, de nombres que sonaban como más probables, y nadie tenía hecha una biografía que hubo que improvisar en último momento de este papa de Prepost. En fin, veremos cómo transcurre su papado. Sí que por su discurso y por su historial va a ser un papa, posiblemente un papa, pues en principio de hábitos humildes, similares a los de Francisco, no iguales probablemente. De hecho, es un papa que ha sido elegido, lo dicen los especialistas en el tema, precisamente porque es un término medio, es un papa moderado, aunque sea afín a Francisco, es un papa más moderado que Francisco, por lo menos en su comportamiento, en sus declaraciones, sobre todo, que era lo que molestaba más a los conservadores de Francisco. Pero es un papa que también, pues, y lo ha enfatizado en su discurso, pues tiene una misión, ha tenido una labor como misionero muy larga, y eso va a condicionar mucho su papado. Y en su propio discurso, que también lo publicamos en la noticia sobre su elección como papa en hispanatolia.com, en su propio discurso hablaba de cosas como tender puentes, como de abrirse a otros, de abrirse a todos, de un poco esa misión misma de misionero, pero también de humildad. Y recordó mucho en su discurso a Francisco, le dio las gracias varias veces, en fin, un discurso en el que además incluso habló en español, porque habla español, es políglota, habla perfectamente, aparte de su inglés nativo, pues habla perfectamente español, italiano, francés, portugués, y sabe además leer también, por supuesto, latín y además alemán. ¿Desafíos que va a enfrentar el nuevo papa? Pues unos cuantos. Va a tener que seguramente continuar ese acercamiento de la Iglesia a los fieles que ya inició Francisco después del papado de Ratzinger, que fue muy distante, digamos, respecto a los fieles, pero va a tener también que lidiar con las luchas internas que existen en la Iglesia Católica y la corrupción, y también los problemas económicos.
la enorme deuda que atesora actualmente el Vaticano, que amenaza su propia existencia, su propia continuidad, por lo menos como Estado. También va a tener que afrontar, por supuesto, muchos desafíos a nivel mundial. En parte se ha elegido por eso, porque aúna también esa labor misionera, pastoral de Francisco, pero también tiene mucha más experiencia este nuevo Papa que Francisco en cuanto al ámbito internacional, en cuanto a labores de mediación y de relación a nivel internacional. Y en eso pues puede jugar un papel importante, porque precisamente el Vaticano aspira a recuperar su influencia de antaño. Pero también veremos a ver si continúa ese acercamiento que inició Francisco hacia las mujeres, quizás hacia un hipotético sacerdocio de las mujeres, pero también hacia otros colectivos tradicionalmente más denostados en la Iglesia Católica, como son los homosexuales o los divorciados. Un tema donde Francisco chocó abiertamente contra los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Precisamente por esto muchos han dicho del nuevo Papa, de León XIV, que es la antítesis de Trump, que es un enemigo de Trump. Trump quería un Papa estadounidense, sí, pero no quería a Prevost, quería a Burke, que era un ultraconservador estadounidense, católico, pero estadounidense. Y sin embargo, Prevost, seguramente, el nuevo Papa León XIV, tenga una postura, ya la ha tenido, muy contraria a, por ejemplo, las políticas anti-inmigración de Trump, pero es también un opuesto a Trump por muchos otros motivos. En fin, veremos cómo evoluciona el nuevo papado. Causa que tenemos nuevo papa, y como siempre, pues si tenéis curiosidad, si queréis más información, tenéis ahí la noticia de mispanatolia.com, donde hablamos ampliamente de la elección del papa y de cuál ha sido su perfil, digamos, su vida hasta el momento de ser elegido ya como León XIV. Bueno, vamos a hablar también de un desastre urbanístico del que hemos hablado en los últimos días también en nuestra web, en hispanatolia.com. Desastre urbanístico que seguramente muchos conoceréis. Hablamos del complejo Burj Al Babas, un complejo urbanístico, una gran urbanización que se construyó hace años en Turquía, que son, muchos os sonará si buscáis imágenes de casas tipo Disney en Turquía, algo así, seguramente os salga una imagen como de cientos de casas, todas iguales, blancas, con los tejados en forma de cono, de pico negro, todas iguales, que parecen las típicas casas de un cuento de Disney. Son casas pues tipo chateau. Hablamos de una urbanización que se puso en marcha. Bueno, fue en 2014. En su día hablamos también en ella en hispanatolia.com, en nuestra web, y de la que ahora, tras varios años de retraso, pues ha salido, se ha iniciado, parece ser que está terminando los procedimientos previos al inicio del juicio. En principio, la Fiscalía va a pedir hasta 885 años de cárcel para los responsables de este desastre urbanístico, uno de los mayores de la historia de Turquía. Y hablamos de un complejo en el que, bueno, es un caso en el que hay 3 acusados, entre ellos varios hermanos que digamos que eran los gerentes, los responsables de la empresa de construcción detrás de este proyecto. Es un proyecto, como decimos, que se inició en 2014 y que, esos hermanos están acusados de fraude masivo, porque en este proyecto pues, se pretendía construir a las afueras de Mudurnu, que es un distrito en la provincia de Bolu, a unos 240 kilómetros al sureste de Estambul. Se pretendía construir una enorme urbanización de lujo, 732 chalés de lujo, de los que se llegaron a vender, no todos se vendieron unos 350, y se construyeron, de hecho, porque ahí está, de hecho, en la noticia sobre este tema, en hispanatolia.com, tenéis ahí incluso hemos puesto incluso el mapa de Google Maps con este desbarajuste, con este desastre urbanístico que se puede ver vía satélite. Y esta urbanización, pues era, como decíamos, estaba compuesta toda por chalets supuestamente de lujo, todos diseñados igual, al estilo chateau,
como pequeños palacetes, como pequeños castilletes en miniatura, cada uno de 325 metros cuadrados, con 3 pisos de altura, muy similares, como decimos, entre sí, y que costaban pues hasta $500,000, más de $500,000 de dólares, de hecho, llegaban hasta los $530,000 cada uno de estos chales. Los promotores de esta organización buscaron sobre todo promoverla no en Turquía, sino entre los países del Golfo. Llegaron a abrir incluso una oficina en Kuwait, buscando inversores, buscando empresarios que invirtieran en en estas casas. Pretendía además construir en el centro de esta urbanización un enorme centro, valga la redundancia, un centro comercial, que tendría pabellones deportivos, un baño turco, una mezquita, salas de cine, zonas de equitación, en fin, tiendas, de todo. Lo promovieron allí, lo promovieron en Kuwait y atrajeron a muchos empresarios árabes de la región de países del Golfo, sobre todo de Kuwait, pero no solo de Kuwait. Y el caso es que, esta promoción fue prosperando en sus ventas, pero llega el año 2018 y comienzan a hacer los trámites de declaración de quiebra. Trámites que terminan en 2019. En 2019, los promotores de este proyecto se declaran definitivamente en quiebra, con una deuda que ascendía en ese momento a $5 millones. Pero ¿por qué hemos mencionado el año 2018? Porque en 2018, que es lo que se ha sabido ahora, ellos seguían vendiendo esas viviendas de lujo. Las seguían ofreciendo, incluso cuando ya habían iniciado los trámites para declararse en quiebra y sabían que no iban a poder construirlas. De hecho, nunca llegaron a entregar ni una sola de estas viviendas de lujo. Y luego, además, los fiscales y los informes que han surgido sobre esta urbanización pues revelan un caos contable absoluto, documentos de pago perdidos. Por un lado había cifras que figuraban de ingresos a través de transacciones bancarias, pero en los ingresos que constaban en la empresa eran otros, en fin. Una gestión horrible, una gestión nefasta, una contabilidad nefasta que culminó, como no podía ser de otra forma, en un fracaso absoluto, en cientos de viviendas vacías, construidas además al lado de un pueblo lleno de historia, con casas antiquísimas de estilo otomano, y esta aberración urbanística construida a solo unos pocos kilómetros de ese pueblo. Aberración urbanística que se sigue erguiendo hoy día en el paisaje de esta zona del noroeste de Turquía, y que es un recordatorio de algo que sin duda pues nunca debió suceder. Y vamos a terminar hablando, como no podía ser de otra forma, y como hicimos también en el podcast anterior, en el episodio anterior de este podcast, sobre la situación en Pakistán. No tanto sobre la situación en Pakistán, sino sobre las medidas que se han tomado también en Turquía. Turquía tiene muchas relaciones políticas y económicas, entre otras con Pakistán, y tiene también vuelos que realiza la compañía Turkish Airlines. Pues Turkish Airlines, la compañía estatal aérea de Turquía, ha anunciado la suspensión de todos sus vuelos con las ciudades de Lahore y de Islamabad, por lo menos para el 8 y el 9 de mayo. Ha anunciado esta medida, obviamente, por la escalada de tensiones en la región, por ese lanzamiento de que nos hemos hecho eco en los últimos días, ese ataque masivo con misiles que lanzó India sobre Pakistán, esas tensiones entre ambos países que hemos tratado ampliamente en los últimos días, en nuestra web y en este podcast también. Y pues Turkish Airlines no ha tenido más remedio que suspender sus vuelos con este país. Veremos si la medida se prolonga. Ya ha anunciado, además, damos todos los detalles en nuestra web, pues ya ha anunciado además la compañía pues que obviamente aquellas personas que hubiesen comprado un billete van a poder hacer un cambio de esos billetes, incluso una devolución sin coste alguno. Mientras tanto, pues continúan los esfuerzos diplomáticos por tratar de evitar una guerra a gran escala en la región. Estamos ante una de las peores situaciones, o de hecho la peor situación prebélica que se ha vivido entre India y Pakistán en 2 o 3 décadas. Dos países que se han enfrentado previamente en 4 guerras, principalmente por la disputada región de Cachemira, y una situación además que implica a 2 países, recordémoslo, con armas nucleares. De hecho, muchas veces se ha hablado
por parte de analistas que si hubiese una guerra nuclear en el mundo, esperemos que no obviamente, pero si hubiese una guerra nuclear en el mundo, seguramente no se iniciaría entre Rusia y Estados Unidos, por ejemplo, o entre Estados Unidos y China, sino seguramente en regiones mucho más conflictivas, pero donde están implicados, donde hay implicadas armas nucleares, como son precisamente India y Pakistán, o también, ¿por qué no?, en Oriente Medio como Israel, que Israel también tiene su arsenal nuclear, más pequeño que el de Pakistán o India, pero también lo tiene. De hecho, en su día también hablamos en este mismo podcast de el arsenal nuclear de Israel y de la doctrina nuclear de Israel. Si no lo habéis escuchado, os invitamos a escucharlo porque es muy interesante. Y como decimos, pues bueno, ahí están esos esfuerzos de mediación internacionales por tratar de desescalar el conflicto, esfuerzos que están liderando países de la región como Irán, Arabia Saudí, Qatar, o incluso China, que es está considerado un aliado de Islamabad, también Turquía, que también es un aliado de Islamabad, del gobierno de Pakistán, está intentando mediar para desescalar el conflicto, pero que en estos momentos sigue en máxima tensión en la región. Y hasta aquí va a llegar el resumen de hoy. Recordad que tenéis, como siempre, más información en hispanatoria.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.